Jaime nace en Cádiz en 1989, donde realiza sus estudios profesionales en el Real Conservatorio Profesional de Música Manuel de Falla, para continuar en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, donde finaliza sus estudios en 2012, especializado en interpretación con instrumentos históricos con Jorge Jiménez, Enrico Onofri y François Fernández en el Real Conservatorio de Bruselas. En 2015 obtiene el máster de Artes del Espectáculo Vivo en la Universidad de Sevilla. Su actividad como intérprete se desarrolla principalmente en el ámbito de formación camerista y la música antigua, recibiendo clases y consejos de Jorge Jiménez, Enrique Onofri, Rodolfo Richter, Pedro Gandía, entre otros. Actualmente compagina su redacción de su tesis como doctorando en Arte y Humanidades, rama Filosofía, Democracia e Entidades, por la Universidad de Cádiz, con la actividad docente y la presencia habitual en sus diferentes agrupaciones, especializadas en la interpretación con criterios históricos, siendo miembro fundador, concertino y director artístico de la Orquesta Barroca de Cádiz. Católico comprometido, es hermano y miembro de la Junta de Gobierno de la Archicofradía del Ceomo de Cádiz, donde ha desempeñado los oficios de secretario, mayordomo, diputado de cultos y consiliario de formación. Además, es hermano de la Real Archicofradía del Santísimo Rosario de Cádiz y de la Venerable Orden Seglar Servicio de Nuestra Señora de los Dolores de la capital gaditana. En Sevilla, pertenece a la nómina de hermanos de la Hermandad de la Divina Pastora de Santa Marina y a la Hermandad de la Macarena. Su presencia como músico es constante en los cultos de las hermandades y cofradías de Cádiz, Sevilla y Jerez. Además de colaborar habitualmente con sus artículos de investigación en los boletines de redes sociales de las hermandades de Ceomo, Rosario, Santo Entierro y Nazareno de Cádiz, es también de la Divina Pastora de Santa Marina en Sevilla. Muchas gracias por estar aquí hoy, Jaime. Tú ya estás. Buenas tardes a todos. Quisiera empezar mi intervención agradeciendo a nuestro hermano Joaquín Gamero sus palabras tan amables y, por supuesto, la presencia de todos vosotros en esta conferencia con la que se cierra este ciclo de conferencias de Cuaresma, con el cual pues, la Archicofradía del Ceomo ha querido mostrar desde un punto de vista científico y discursivo cuán importante y rico es nuestro patrimonio artístico y cultural. Bien, mi exposición titulada En nuestro Padre Jesús del Ceomo, una devoción documentada, presenta los siguientes objetivos con los que me gustaría poder ilustrar todo lo relativo a la devoción a nuestro Padre Jesús del Ceomo desde una perspectiva textual. Es decir, la metodología que utilizo para mi investigación toma como núcleo la obra del filósofo francés Michel Foucault, que hace un análisis de la historia a partir de las muestras textuales, es decir, el discurso histórico pues se elabora a partir del estudio profundo de las muestras textuales que dan testimonio pues, de esta serie de acontecimientos que desarrollan el discurso histórico. Bien, en primer lugar, describiremos la devoción a nuestro Padre Jesús del Ceomo a través de un tipo de texto muy particular, que es el texto piadoso o deprecativo, conservado en el archivo de nuestra archicofradía. Posteriormente haremos un análisis del reconocimiento que la Iglesia Católica hace a la devoción a nuestro Padre Jesús del Ceomo a través de la concesión de lo que son los documentos más importantes de la archicofradía, como pueden ser las bulas e indulgencias de papas, arzobispos, obispos y demás clerecía. Como parte central de esta exposición presentaremos los ejercicios devotos en honor a nuestro Padre Jesús del Ceomo que pueden practicarse en un quinario escrito por Fray Diego José de Cádiz, como pieza recientemente incorporada al patrimonio bibliográfico de nuestro archivo. Y para concluir haremos una descripción general del contenido del devocionario de esta real y venerable archicofradía.
materia, es necesario preguntarnos qué tipo de devoción promueve una cofradía. Ya que estamos hablando en esta exposición de una devoción documentada, hablemos en primer lugar de lo que es la devoción de una cofradía propiamente dicha. Como todos sabemos, una cofradía de penitencia pues centra su devoción en los pasajes de la Pasión de Cristo. Es evidente que esta devoción estuvo presente en la Iglesia pues desde sus momentos iniciales, ¿no? Pero la tipología de devoción que se desarrolla en la cultura asociativa que constituye las cofradías se desarrolla sobre todo a partir del siglo XIV y XV con el fenómeno devocional conocido como la devotio moderna o la devoción moderna, a partir de la cual se empieza a fomentar la veneración de la humanidad de Cristo y la imitación de sus virtudes, principalmente en los momentos de la Pasión. Será el Concilio de Trento, celebrado entre 1545 y 1563, cuando, en respuesta a la herejía protestante, se potencie la devoción a la humanidad de Cristo, a su presencia real en la Eucaristía, pero principalmente en lo que nos toca a nosotros en este tema, la devoción a la Pasión de Cristo y el dolor de la Virgen durante la misma. Por lo tanto, a lo largo de los siglos, las cofradías pues, han terminado por reunir en torno a su cultura asociativa una devoción de tipo iconológica, es decir, que tiene en las imágenes un punto de referencia importante, aunque no el único, plástica, puesto que la forma de evangelización que utilizan las cofradías siempre se va a producir, o mayoritariamente al menos desde el punto de vista de la plástica, es decir, de lo visual, de la catequesis plástica, y sensorial, puesto que no solamente se predica con la vista, sino que también a través de la música la devoción entra por el oído, a través del incienso y las flores por el olfato, etc. Entonces, llegado a este punto, cabe preguntarse que cuáles son los fines de una cofradía. Vemos que la cofradía como institución seglar dentro del seno de la Iglesia intenta, procura cumplir el mandamiento principal dado por Cristo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Bien, ¿cómo articula este mandamiento una cofradía al uso? Pues el amor a Dios se demuestra principalmente con la realización del culto de vida a Dios, en nuestro caso centrándonos en el misterio salvífico de la Pasión de Cristo. Y además, en consecuencia, el culto a la Virgen y a los santos. El amor al prójimo, ¿cómo lo articula una cofradía? Pues principalmente a través de la evangelización, por supuesto, de la formación constante, puesto que una cofradía, no solo por su conciliaría de formación, sino también por los cultos y por la vida de hermandad que desarrolla a lo largo de todo el año, es una fuente inagotable de formación cristiana para cualquier persona que se quiera acercar a la vida de una cofradía. Y por supuesto la caridad no solo en el ámbito material, como podemos desarrollar a través de la asistencia de necesidades puntuales, sino también la caridad espiritual, y es esta en la que me voy a detener principalmente. Como dice la carta de Santiago, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si esa fe no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Bien, este pasaje fue durante la Reforma Protestante y la Contrarreforma Católica un pasaje de bastante fricción entre la plataforma dialéctica protestante y la católica, puesto que, como bien sabemos, Lutero defendía la sola fe basta, pero sin embargo en la plataforma dialéctica católica establecía de que eran necesarias las obras. Entonces, ¿cómo nuestra cofradía, como una cofradía cualquiera, desarrolla su fe y la encarna en obras concretas? Pues vemos que lo hace a través de signos sensibles y espirituales que obedecen al carácter sacramental de la Iglesia. No olvidemos que un sacramento es la unión de la materia y de la gracia. Por lo tanto, vemos como la liturgia, las devociones y las obras de caridad son los medios por los cuales la cofradía articula su misión de amar al prójimo como a uno mismo como consecuencia directa de amar a Dios por encima de todas las cosas. Por lo tanto, vemos que esta materialización de nuestra devoción pues tiene diferentes aspectos, no tanto las imágenes de devoción y su ajuar,
como los diferentes ornamentos litúrgicos, los vasos sagrados, elementos funcionales de la liturgia, también la música litúrgica y procesional, da testigo de este empeño de las cofradías, pero nosotros nos vamos a centrar, como ya había dicho, en los textos piadosos que incentivan la devoción a los fieles. Bien, vamos a comenzar por los que son, sin lugar a dudas, los textos más importantes que hablan de la devoción a nuestro Padre Jesús de elección, puesto que son los textos aprobados y dados por la propia Iglesia Católica. Y vamos a hablar, por lo tanto, de las indulgencias concedidas al culto a la Sagrada Imagen de nuestro Padre Jesús de elección. Por definir un poco, vemos que las indulgencias, pues según viene recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 1471, es una herramienta que la Iglesia Católica utiliza y que está íntimamente ligada con el sacramento de la penitencia o de la reconciliación. Como dice el Catecismo de la Iglesia, la indulgencia es la remisión de una pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, tal y como vuelve a insistir en esta tradición de la Iglesia el Papa Pablo VI en su Constitución Apostólica Indulgentiarum Doctrina en las normas 1. ¿Vale? Por lo tanto, vemos que la indulgencia es un complemento que ayuda a que el pecador pueda aliviar la pena temporal del pecado. Y vemos que la indulgencia puede ser tanto parcial, es decir, que afecta a un tiempo concreto o que afecta a una cuestión concreta de esta realidad del pecado, o bien plenaria, que como su propio nombre indica, es muchísimo más amplia y por lo tanto era durante muchísimo tiempo un tipo de indulgencia muchísimo más codiciada por los fieles. Como podemos ver en el cuarto punto, la indulgencia no solo tiene una aplicación personal, sino que el fiel, en consonancia, ¿no?, con la doctrina católica de la comunión de los santos, pues puede aplicar esta indulgencia por una tercera persona, ya sea viva o muerta. Por lo tanto, a través de las indulgencias, a través de la oración y diferentes formas, ¿no?, de ganarlas, podemos beneficiar a terceros, como en este caso ya decía, vivos o muertos. La archicofradía procura el culto debido a Dios y a la Virgen y, por lo tanto, llevando este culto a cabo, se preocupa y promueve la salud espiritual de sus miembros, de los miembros de la Iglesia militante, es decir, todos los que estamos vivos todavía, pero también de la purgante, es decir, los que ya murieron, a través de la misa, el rosario, la confesión, la penitencia, tanto la personal que cada uno decide hacer, como la que hacemos institucionalmente el martes santo. Y por supuesto, y muy importante, la asistencia a los cultos, es decir, asistir a los cultos no es simplemente llenar la iglesia, sino que tiene un fin trascendente y un fin, en último lugar, escatológico, puesto que beneficia a los hermanos que nos precedieron en la devoción a nuestro Padre Jesús de elección. También se beneficia de la aplicación de las indulgencias concedidas en cada una de estas prácticas señaladas. Y aquí a la derecha podemos ver la tabla de indulgencias concedidas a la imagen de nuestro Padre Jesús de elección y que da cuenta de la dilatada devoción de la que disfrutó esta imagen. Debido a la importancia del documento, os voy a hacer una lectura más o menos parcial de la misma para que veamos el alcance tanto en jerarquía como en territorialidad de esta devoción. Bien. La imagen de nuestro Padre Jesús de elección, como digo, tiene concedidas innumerables indulgencias, lo cual da cuenta del alcance e importancia de esta devoción. Las indulgencias se recogen tanto en la tabla de indulgencias que os acabo de mostrar, como en un sumario que fue editado por la Hermandad en 1849, apenas 8 años después de haberse reorganizado gracias al obispo Fray Domingo de Silos Moreno, y que fue impreso, como podemos ver, en la imprenta de la Revista Médica. Y es muy importante que nos quedemos con esta imprenta, puesto que será muy importante en el desarrollo de la producción textual de la archicofradía. Bien, paso a describir algunas de las indulgencias y bulas más importantes de las que goza nuestra archicofradía. En primer lugar, su santidad el Papa Pío VI, en 1779, concede indulgencia plenaria por el ejercicio de la novena
que en este caso estaba pensado para ser realizado con la exposición del Santísimo Sacramento. Esto que parece una cosa meramente anecdótica nos explica por qué el altar mayor de nuestra iglesia, en el cual recibe culto nuestro Padre Jesús de elección, tiene un manifestador y no un sagrario, que sería lo habitual en esta época. Tiene un manifestador precisamente porque 10 años antes de la reforma neoclásica de la Iglesia de la Conversión de San Pablo, la archicofradía, por aquel entonces Cofradía del Santísimo Cristo del Exeomo, recibe esta indulgencia plenaria del Papa Pío VI, por lo cual la archicofradía haría sus cultos con la manifestación del Santísimo Sacramento. Vemos como poco después, en 1791, recibe del eminentísimo señor cardenal, patriarca de las Indias, otra indulgencia plenaria. Posteriormente vemos como los arzobispos de Santiago, Sevilla, Granada, Málaga, Zaragoza, Toledo, Granada, Tarragona y Santiago desde 1784 hasta finales del siglo XIX van enriqueciendo el número de indulgencias que tiene concedido este culto. Igualmente, el nuncio de su santidad en España, en 1849, justamente cuando se hace la impresión de la tabla y del sumario de indulgencias, vuelve a dar otra indulgencia a la cofradía. Y vemos cómo los obispos también fueron parte de este patrimonio tanto espiritual como textual, y vemos cómo obispos procedentes de lugares tan dispares como puede ser Yucatán, Tucumán, Buenos Aires, Salamanca, Cádiz, Baza, Barcelona, Caracas, Lugo, Vic, Córdoba, etc. Pues tenemos todos aquí a lo largo de todo final del siglo XIX, último tercio del siglo XIX y durante todo el siglo, último tercio del siglo XVIII y todo el siglo XIX van concediendo estas indulgencias a la archicofradía. Curiosamente, en este sumario se recoge en primer lugar, y esto da cuenta de la importancia que nuestra hermandad le ha dado a este documento, a la bula de su santidad Pío VI, que como vemos es del 2 de junio de 1777, en la cual concedía a la hermandad el jubileo perpetuo. Como dato curioso, y ya que esta charla tiene como fin presentar el quinario compuesto por el padre Diego José de Cádiz, vemos cómo la archicofradía en 1849 hace mucha insistencia en todas las indulgencias que fueron concedidas a este ejercicio. Vemos pues, tanto el arzobispo de Valencia, el arzobispo de Zaragoza, el arzobispo de Cuba, de Santiago de Cuba, o el patriarca de las Indias, por poner algunos ejemplos, pues igualmente enriquecen pues, todo el acervo espiritual de nuestra cofradía. Y como dato curioso, decir que es cierto que nuestro archivo pues, tiene la carencia de que todo lo que es anterior a 1841, que es cuando se produce la reorganización de la archicofradía, todo es suponible y dentro del ámbito de la hipótesis, puesto que no tenemos documentos directos de todas estas menciones a bulas e indulgencias que sí recogen las ediciones a partir de 1841, lo cual esto, a modo de spoiler, digámoslo así, pues nos habla un poco de cuál sería la vía de investigación que deberíamos de continuar para seguir conociendo la historia de nuestra archicofradía, es decir, indagar en todas estas bulas, indulgencias e incluso el mismo título de archicofradía. Bien, vamos a pasar a materia. En esta charla vamos a hablar principalmente de 3 ejercicios devocionales, de la novena, del quinario y del tríodo. La novena al Santísimo Cristo del Exeomo fue un texto aprobado el 19 de noviembre de 1779 por el Obispado de Cádiz y fue mandado a imprimir el 23 de noviembre de 1779. Esta novena tiene como particularidad que es anterior a la reforma neoclásica de la Iglesia de la Conversión de San Pablo, por lo cual en este tiempo nuestro Padre Jesús del Exeomo no ocupaba el altar mayor de la Iglesia, sino que se situaba en uno de los colaterales. Fue el ilustrísimo y reverentísimo señor don Juan Bautista Cervera, o Cervera, según la grafía que se utilizará en cada circunstancia, a la sazón obispo de Cádiz Algeciras, quien le concede 40 días de indulgencia por cada día de la novena.
Y como dato importante y curiosidad, esta novena en su portada frontispicio nos ofrece la primera representación, o por lo menos la más antigua que conocemos hasta ahora, de nuestro Padre Jesús de Elección, que es este grabado que podemos ver a la izquierda. Bien, esta novena viene encuadernada con una encuadernación bastante rica, decorada con motivos vegetales, como podemos ver, y presenta la siguiente estructura. Bueno, los que estamos haciendo la novena durante estos días de novenario, pues más o menos ya intuimos cuál es su estructura, puesto que durante estos días estamos recuperando este texto para precisamente pedir al Señor por el fin de la epidemia, ¿no? Vemos que esta estructura tiene un prefacio. Este prefacio simplemente es una introducción para que el fiel pues, se pusiera en situación. Esto se complementaba con la siguiente parte, que es al lector, propiamente dicho, y a partir de aquí sí que esto sí era parte del ejercicio que se repetía todos los días, ¿no? La oración primera para todos los días, la oración a Cristo sacramentado para todos los días, la oración dedicada a la Virgen, el rezo del credo para ganar la indulgencia, y después entramos dentro del apartado de las consideraciones, la consideración o meditación que el sacerdote proponía para el alimento no espiritual de la cofradía. Y vemos que a lo largo de los 9 días que dura el novenario, pues el sacerdote proponía meditar sobre diferentes pasajes de la Pasión, en este caso englobando desde la coronación de espinas propiamente dicho hasta la presentación al pueblo. Actualmente y desgraciadamente no tenemos una versión original de este novenario, sino que los ejemplares que tenemos en la archicofradía pues son copias que, como vemos, tienen dos procedencias. En primer lugar, una fotocopia en blanco y negro que procede del Colegio de los Jesuitas de Alcalá de Henares y que fue obtenida por nuestro hermano Juan Antonio Ramírez del Río, que fue también hermano mayor de esta archicofradía, y que es el primer depósito que nos hace tener constancia de esta novena. También tenemos la edición facsímil, ¿no?, que procede del Archivo Municipal de Huelva y que, precisamente como facsímil, pues tiene gran calidad, y de hecho todas las fotos que os pongo sobre la novena están sacadas de esta edición. Esta fue obtenida, encontrada por nuestro hermano José María Valles y Ramón Sánchez Heredia, que la pidieron desde el Archivo Municipal de Huelva, y es actualmente pues, la edición que más estamos manejando. La autoría, según aparece en la portada de la novena, es de Diego Castellanos y es mencionado en la misma como un presbítero de esta ciudad. Realmente me ha sido muy difícil encontrar quién era este sacerdote, porque realmente no aparece en ninguna de las guías de forasteros que he consultado, como os contaré a continuación. Pero sí aparece mencionado en la obra del catedrático Arturo Morgado García, Iglesia e Ilustración en el Cádiz del siglo XVIII, Cayetano de Huarte, que fue canónigo penitenciario de la Catedral de Cádiz, y en ella aparece mencionado este Diego Castellanos, que era capellán del hospicio de la ciudad. Hacia 1805 ya se acuerda su jubilación y sabemos que sus días acabaron ciegos y de una forma prácticamente indigente, viviendo de la caridad de la Iglesia. Por lo cual esto nos da cuenta de que este sacerdote, pese a la gran calidad del texto que compuso para nuestra cofradía, pues no llegó a desarrollar una carrera eclesiástica destacable. La imagen que aparece aquí es un cuadro de Goya que simplemente está a modo de ilustración. En el caso de la donante, vemos que se trata de una mujer, en este caso María de Zamora, que era, según nos dice la propia portada de la novena, hermana y devota de nuestro Padre Jesús de Elección. Por lo tanto, podemos decir que María de Zamora es, hasta la fecha, la hermana más antigua conocida de nuestra cofradía. Sin embargo, no se conoce un dato sobre su biografía. Igualmente, pues, procedí a hacer una búsqueda sobre textos, ¿no?, y prensa de la época, y no aparece hasta el momento. Pero sí es cierto que el encargo de esta novena y su impresión nos sugieren una serie de datos que nos pueden hablar sobre la persona en concreto. En primer lugar, una condición social media-alta, porque evidentemente imprimir a finales del siglo XVIII una novena no era algo barato. Y
puede presuponerse la soltería como su estado civil. ¿Y esto por qué? Porque ella misma aparece como dedicataria de la obra. Las mujeres casadas generalmente no solían aparecer en este tipo de documentos según toda la criba de textos que hemos hecho para poder llegar a esta conclusión. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues que María de Zamora perfectamente podría ser este tipo de mujer, llamadas beatas en esta época, que vivían básicamente para el mantenimiento, tanto espiritual como material, de la Iglesia, de su devoción. Y en cierta forma nos podría recordar a la figura de María Antonia de la Vega, que como bien sabemos era beata del primitivo Hospital de Mujeres, donde se incardinó nuestra cofradía en sus tiempos fundacionales. Sobre el editor, vemos que fue Juan Jiménez Carreño, que fue un editor muy importante que desarrolló su labor entre 1779 y 1810. Es decir, este ejemplar de novena estaría entre los primeros ejemplares de su producción. Tuvo una carrera bastante importante como editor y de hecho fue impresor del excelentísimo señor gobernador de Cádiz. Tuvo de hecho tres imprentas en funcionamiento, la de la calle Herrón, lo que actualmente es la calle Hospital de Mujeres desde Sagasta a la calle San Rafael, otra en la calle Ancha y otra en la calle San Miguel. Y como curiosidad decir que Juan Jiménez Carreño fue el editor de los ejercicios de la venerable Madre Sor María de la Antigua, que fueron los que inspiraron posteriormente la composición de las 7 últimas palabras de nuestro Salvador en la cruz para el oratorio de la Santa Cueva. La aprobación canónica de este texto viene por parte del obispo de Cádiz y Algeciras, don Juan Bautista Cervera, que era, antes de ser consagrado como obispo, era fraile de la Orden de los Hermanos Menores Descalzos, los franciscanos descalzos, que como curiosidad decir que en Cádiz tuvieron convento hasta 1836 con la desamortización y 1868 con la destrucción de lo que quedaba del convento, y que precisamente de este cenobio gaditano que estaba donde hoy en día está Correo, pues procede tanto la Inmaculada de Montes de Oca, que recibe culto en nuestra iglesia de San Pablo, así como los dos ángeles lampareros que hermosean nuestro presbiterio, ¿no? Fue obispo de Cádiz y Algeciras desde 1777 hasta 1782. Su pontificado fue bastante breve en comparación con su predecesor, que fue el obispo Fray Tomás del Valle, que estuvo prácticamente 50 años en la SEO gaditana. Y esta novena fue aprobada en 1779, como sabemos, con la concesión de 40 días de indulgencia por cada día de novena. Si hacemos el cálculo, vemos que bastantes días de indulgencia si hacemos la novena entera. Bien, pues una vez presentada la novena vamos a pasar con el siguiente ejercicio, que en este caso pues sería el quinario del padre Diego José de Cádiz. Bien, estos ejercicios devotos estaban pensados, como dice en su portada, estaba pensado tanto para realizarse como un quinario al uso, es decir, 5 días seguidos, o hacerlo durante 5 viernes consecutivos durante la cuaresma, que esta práctica precisamente también recibe indulgencia. El excelentísimo señor don Fray Domingo de Silos Moreno, a la sazón obispo de Cádiz y Algeciras, le concede 40 días de indulgencia por cada día del quinario. El texto se reimprime junto con otros documentos de la hermandad tras su restauración en 1841 por voluntad del obispo Fray Domingo de Silos. El ejemplar se encuentra encuadernado junto a otros textos piadosos. Esto lo voy a explicar con un poco más de detalle una vez que os explique la cuestión de la estructura. La estructura presenta pues el típico contenido de un ejercicio de precatorio de este tipo, ¿no? Los ritos iniciales, la consideración, la oración propia de cada día y después manda, para que todo esto tenga efecto, el rezo de 3 Padres Nuestros y Ave Marías y unos propósitos. En este caso, el quinario no se centra en toda la sucesión de la pasión, como hemos visto en el caso de la novena, que va desde la coronación de espinas hasta la presentación al pueblo, sino que este quinario, que en mi opinión pues tiene un factor psicológico bastante interesante, se centra sobre todo en la figura de Poncio Pilato y en toda su diatriba mental en el momento en el que tenía que decidir si juzgaba, si no juzgaba, si condenaba, si no condenaba al Señor, ¿no? La localización, bueno,
pues esto es un tema bastante interesante, puesto que evidentemente tampoco teníamos este ejemplar como original en el archivo de la Archicofradía, sino que, bueno, tuvimos que hacer una búsqueda que se alargó durante varios años. Quiero recordar que supe de este quinario hace aproximadamente unos 9-10 años, y desde entonces pues empecé una búsqueda por diferentes catálogos por internet, ¿no? Y precisamente hace unos meses, como estaba trabajando en el fondo personal de Adolfo Vila Valencia, pues encontré una biografía del Beato Diego en el que, bueno, pues se volvió a hablar de los ejercicios que componía para las diferentes cofradías de la ciudad, entre otras muchas cosas, ¿no?, de su biografía. Total, que esto despertó bastante mi curiosidad y volví a reactivar esta búsqueda yendo al catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español, que está dentro del portal de la Biblioteca Nacional de España. Y allí, después de mucho buscar y de mucho jugar con las palabras clave, di con la referencia de este documento que se encontraba en el archivo del Seminario de Santa Catalina de la diócesis de Mondoñedo Ferrol, en Galicia. Como vemos aquí en imagen, tenemos pues la ficha del documento en el cual la Biblioteca Nacional de España pues nos describe todas las características del mismo, y bueno, podemos ver el número de identificación, el impresor, el momento de la publicación y todos los detalles, ¿no? Vemos también en esta parte de abajo cómo el quinario no se encontraba guardado de forma exenta, sino que se encontraba dentro de un volumen en el que se incluían otros muchos más ejercicios de piedad, como por ejemplo la novena San Cayetano. Esto no es que fuera signo de poca importancia del quinario o que, bueno, fuera un paladí, sino que precisamente esta práctica era muy habitual por los bibliotecarios del siglo XIX, que, temerosos de perder un ejemplar, un folleto de tan poca dimensión, pues lo que hacían era compilar varios ejemplares de diferentes procedencias y reunirlos todos en un solo volumen. Esto, por ejemplo, también sucede en las colecciones de las diferentes revistas del siglo XIX, como es el caso de la revista América. Bien. Sobre el autor, digamos lo evidente que sería el padre Fray Diego José de Cádiz, y ante ese nombre pues todos reconocemos a nuestro único beato gaditano, que nace en Cádiz el 30 de marzo de 1743 y muere en Ronda el 24 de marzo de 1801. Como todos sabemos, fue capuchino, perteneció a los hermanos menores capuchinos, y su vida se dedicó básicamente a la misión y a la predicación, siendo considerado, entre otros muchos títulos, apóstol de la devoción a la Divina Pastora, para quien consiguió el reconocimiento canónico en 1795. Como veis, la producción textual del Beato Diego fue muy extensa. De hecho, bueno, he tenido el gusto de poder investigar en un archivo de Murcia varias novenas, cartas, quinarios, todo tipo de producción que tuvo el Beato en su estancia en esta ciudad. Y de hecho, es importante resaltar que el Beato Diego escribió para grandes devociones de su momento. Fue el autor de los gozos a la Virgen del Rosario, la patrona de Cádiz, pero también el autor de la novena del Gran Poder, o esta de aquí, de Santa María Magdalena, que encontré hace 4 años y que curiosamente estaba dedicado a un fraile dominico del convento de Santo Domingo de Cádiz. Finalmente fue beatificado el 22 de abril de 1894 por León XIII. Pero claro, a nosotros no se nos escapa un detalle. Si el Beato Diego murió en 1801, como que la novena el quinario es de 1841. Sería un milagro a tener en cuenta para la causa de los santos, pero escribir 40 años después de muerto nos resulta cuanto menos difícil. Por lo tanto, de forma científica, nos cuestionamos si es que realmente fue el Beato Diego el autor de este quinario. Como ya os he comentado, ¿no?, el quinario está fechado en 1844, pero el Beato Diego murió en 1801, y además, como podemos ver en la portada del quinario, menciona al padre Diego José de Cádiz como fraile exclaustrado del convento de capuchinos de esta ciudad. ¿Y por qué hago hincapié en el adjetivo exclaustrado? Bueno, pues porque este adjetivo fue muy habitual a partir de 1836, cuando se produce la desamortización de Mendizábal, pero precisamente por la fecha
Esto le quedó bastante lejos al Beato Diego José de Cádiz. Por lo tanto, ¿estamos hablando de una obra del Beato Diego? ¿O existía hacia 1844 otro Fray Diego José de Cádiz claustrado de su convento? Bien, pues yo os propongo que hagamos uso de la escolástica y que veamos puntos a favor y en contra. Empecemos por los argumentos en contra. Evidentemente no podía ser el Beato Diego José de Cádiz porque evidentemente pues, murió bastantes años antes de que se compusiera este quinario. Se trataría de un capuchino exclaustrado de 1836 con el mismo nombre del apóstol de Andalucía. El Beato Diego José de Cádiz además no sufrió la desamortización de Mendizábal y el quinario está fechado en 1843, como ya he dicho. Además, hemos conocido de la existencia de una oración dedicada a nuestro Padre Jesús de los Afligidos de la parroquia de San Lorenzo de Cádiz, que fue escrita por un Fray Diego José de Cádiz en una edición de 1865 que viene a reeditar otra de 1842. Por lo tanto, con estos argumentos podríamos descartar totalmente la autoría del Beato Diego José de Cádiz. Pero yo no me rindo a este punto y entonces vamos a argumentar a favor. Argumentos a favor. En primer lugar, cuando estamos hablando del quinario de nuestro Padre Jesús del Exeomo, en todo momento estamos hablando de una edición, de un texto editado en imprenta, no estamos hablando de un manuscrito, por lo cual la datación de la autoría y por lo tanto de la realización del propio texto, aquí ya hay que entrar a considerar otros factores que pasaremos a analizar. La Cofradía del Exeomo, de hecho, reedita varios textos de su historia en 1841 cuando es restaurada la hermandad. No solamente el quinario, sino también el sumario de indulgencia y además edita nuevos estatutos, que también tenemos ejemplares de este documento en el archivo de nuestra hermandad. En el proceso de restauración de la cofradía, el sacerdote Domingo González de Villanueva, que era racionero de la catedral y capellán mayor de San Pablo en aquel momento, justificó documentalmente la antigüedad de la cofradía con varios textos antiguos que hizo que el obispo Fray Domingo pues, no tuviera ningún tipo de duda en reactivar la hermandad. Además, en el índice del primer volumen del archivo de nuestra archicofradía se recoge el agradecimiento de la cofradía al Padre Diego José de Cádiz por la escritura del quinario. Sería muy interesante poder tener este documento, pero desgraciadamente no aparece en el primer volumen de nuestro archivo. Sí aparece indizado, pero no tenemos la presencia física del mismo. Por lo tanto, es cuanto menos necesario preguntarnos si es una carta de 1841 o es uno de estos documentos antiguos que fueron presentados para precisamente corroborar la antigüedad de la hermandad. Ahí queda la duda, pero sí sabemos que el Padre Diego José de Cádiz sí que es mencionado en nuestro archivo. En el caso de la cuestión del adjetivo de claustrado, pueden surgir varias preguntas que proponemos a continuación. La exclaustración de la que hablamos podría no referirse necesariamente a la de 1836, por varios motivos. En primer lugar, estaríamos hablando de una licencia de imprenta, dada la situación de las órdenes en España en aquel momento. O sea, a partir de 1836, todas las órdenes masculinas en España son clausuradas, dejan de existir. Los frailes en ese momento tienen dos opciones, o convertirse al clero secular, es decir, hacerse sacerdotes de la diócesis, o vivir su carisma de la forma pues, más discreta posible, puesto que en la mayoría de los casos el destino de muchos de estos frailes fue dirigir las supervivientes órdenes terceras de cada una de las órdenes desamortizadas. Pero quizá este adjetivo podría hacer referencia al carácter giróvago del Beato Diego. El Beato Diego fue muy poco conventual de hecho, porque aunque sí que es cierto que perteneció al convento de Jerez, al de Sevilla, se llevó la mayor parte de su vida dando vueltas por Andalucía de misiones, de predicación, por lo cual realmente poco tiempo estuvo metido en un convento. Pero es que además,
ya puestos a hacernos preguntas, ¿se está refiriendo en este caso a la desamortización de Mendizábal? ¿Es que acaso la desamortización de Mendizábal fue la única que sufrió la Iglesia Católica en este periodo? Sabemos que no. De hecho, a finales del siglo XVIII, Godoy, realmente el sucesor de Godoy, puso en marcha el plan que había desarrollado el Válido del Rey, conocido como la desamortización de Godoy, y que no nos debe de extrañar en absoluto que tuviera consecuencias para el beato Diego José de Cádiz, que precisamente no se caracterizó por su simpatía por los regalistas de aquella época, es decir, los ministros del rey que querían implantar todas las reformas ilustradas en el reino, ¿no? Precisamente porque el beato Diego José de Cádiz pues, fue un conservador a ultranza y un defensor de la monarquía tradicional española hasta sus últimas consecuencias. Pero es que además, en este caso, pues voy a presentarnos un argumento de autoridad en este caso, puesto que es la propia Biblioteca Nacional de España la que incluye en su catálogo colectivo del patrimonio bibliográfico español a este quinario como parte de la obra del beato Diego José de Cádiz, junto con otras muchas más obras del capuchino, ¿no? Por lo tanto, podemos concluir en este punto que mientras no exista el manuscrito, no podemos descartar con certeza que se trate de un texto de finales del siglo XVIII, sobre todo porque las características textuales del mismo son bastante sugerentes. El estilo de la narración obedece a los cánones propios de la literatura piadosa y deprecativa de finales del siglo XVIII, es decir, haciendo una comparación textual, vemos que el texto está mucho más cercano al final del siglo XVIII que mediados del siglo XIX. Además, las imprentas de mitad del siglo XIX datan este tipo de documentos en el año de su impresión. No había tanta preocupación por si el texto era de finales del XVIII o de principios del XIX, puesto que el impresor lo que quería dejar era su huella en el documento, puesto que a mayor producción, mayor prestigio. El documento de la Cofradía de los Afligidos es una edición, como bien sabemos, de 1865 de un texto de 1842. Pero mi pregunta es, ¿este texto, del cual no hemos tenido acceso, es un texto editado o es un texto manuscrito? Hasta que no podamos resolver esa incógnita, pues no podemos descartar ninguna de las opciones. Pero lo que sí, porque no me quedé conforme con todo esto, sino que pues decidí lanzarme a la investigación de ese padre Diego José de Cádiz de 1844, y para ello pues me sumergí en el fascinante mundo de la guía de forasteros de Cádiz, que básicamente era como las páginas amarillas del siglo XVIII y del siglo XIX, es decir, todo aquel que hacía algo en la ciudad aparecía reflejado en esa guía. En este tipo de guía, pues se dividía en 4 apartados generalmente: el estado civil, en el que aparecían pues, todas las personas con responsabilidad en el ayuntamiento, en el consulado de Indias incluso también. Teníamos también el apartado eclesiástico, en el que aparecían pues, todos los religiosos, todos los seculares, todo eclesiástico que tuviera el más mínimo cargo a su cuenta. También teníamos el estado militar y, por último, una guía del comercio en el que aparecían todos los comercios que había en la ciudad en aquel año. Por lo tanto, no descartamos la existencia de otro fraile capuchino enclaustrado que se llamara Diego José de Cádiz. Para ello, hacemos una consulta bastante exhaustiva de estas guías de forasteros entre 1823 a 1859, que entendemos que es el marco temporal en el que se podría desarrollar la vida de este hipotético Diego José. Aquí tenemos un ejemplo de la descripción del estado eclesiástico en una de las guías que hemos consultado, y podemos ver que estas guías eran bastante minuciosas, no ahorraban en detalles en ningún momento. Por ejemplo, en el caso de los canónigos tenemos registrado todas las funciones que ejercían en aquel año todos los canónigos de la catedral. En las guías de forasteros de 1817, 1825, 1833, 1841, 1853 y 1859 no aparece citado ningún padre Diego José de Cádiz capuchino enclaustrado. Lo he buscado con bastante ahínco y no lo he encontrado.
En las vías anteriores a la desamortización, si es que acaso desempeñó algún papel importante en la comunidad capuchina, pues tampoco se encontró. Esto podría deberse a que en aquella época pues, fuera un fraile joven y no desempeñara ningún oficio importante dentro del convento. Pero en las guías posteriores a la desamortización, es decir, posteriores a 1836, deberíamos haber encontrado a este fraile claustrado en el caso de que tuviera algún tipo de papel dentro de la vida eclesiástica de la ciudad, puesto que muchos frailes enclaustrados se quedaban en los conventos regentando la nueva capellanía diocesana. Este caso podemos ilustrarlo con el ejemplo del padre Certero, que fue prior del convento de Santo Domingo hasta la desamortización. A partir de la desamortización pasó a ser capellán de la nueva iglesia diocesana de Santo Domingo. Estos frailes exclaustrados podían indicar su condición de exclaustrados, aunque la integración total en el clero secular fue mayoritaria. En cualquier caso, no aparece ningún padre José Diego José de Cádiz ejerciendo un oficio eclesiástico en la ciudad. La única mención conocida, como vuelvo a repetir, es la de esta oración de los afligidos y personalmente consideramos que no nos queda claro, puesto que no poseemos la edición manuscrita, que sería la que podría resolver este reto. Pero resulta que en estas guías de forasteros sí aparecen muchísimas personas vinculadas a nuestra cofradía. He hecho solamente una selección para no alargar esta exposición y vemos como, por ejemplo, en la edición de 1794 y 1817 aparece José Fernández Guerrero, el autor de María Santísima de las Angustias, pero también Manuel Bosch, el editor del Quinario, tanto el padre en 1803 y 1825 como ya el hijo y heredero a partir de 1833. También aparece Juan Jiménez Carreño, el editor de la novena, o Joaquín Jordán, que era el encargado de poner la música en los cultos de nuestra cofradía a mediados del siglo XIX. Y aquí me vais a permitir que haga un pequeño paréntesis, puesto que en una investigación paralela he encontrado pues una genealogía bastante interesante con el apellido Jordán. Era sabido ya por varios investigadores de nuestra cofradía que el apellido Jordán fue muy importante durante el siglo XVIII. De hecho, varios fueron hermanos mayores y sabemos que después de la restauración de 1841 sigue estando presente en la Junta de Gobierno de nuestra hermandad el apellido Jordán. Pero es que resulta que el director de la ópera italiana de Cádiz era Giuseppe Giordano, que era la forma italiana de José Jordán, que fue, casualidad o no, quizás no fuera la misma persona, pero fue José Jordán el que pagó el retablo de nuestro Padre Jesús del León y el que se lo encargó a Miguel Torsá, en el contexto de la reforma neoclásica de nuestra hermandad, de nuestra iglesia, de la iglesia de la Conversión de San Pablo. Por lo cual, haciendo un ejercicio de genealogía, podríamos ver cómo desde el siglo XVIII el apellido Jordán ha sido muy importante tanto en el culto físico con la construcción del retablo, como con el culto, digamos, metafísico a través de la música, como sucederá hasta el último tercio del siglo XIX. Pero vemos que también aparecen los capellanes de San Pablo en el primer tercio del siglo XIX. Tenemos a Francisco de la Plaza, a Diego Rodríguez de la Torre, alias José Romero de Miranda, a Domingo González de Villanueva, que fue el responsable de la restauración de la hermandad, y José Ramos, que fue su heredero. Aquí os pongo varios ejemplos de la firma de Joaquín Jordán. Por lo tanto, concluimos lo siguiente. El autor del texto creemos que es el beato Diego José de Cádiz, que no hay constancia documental de que existiera otro padre Diego José de Cádiz entre 1817 y 1859, y que el documento recuperado es una edición de 1844 realizada con motivo de la restauración de la cofradía y, por supuesto, pues apoyada por la indulgencia de Fray Domingo de Siles, obispo de Cádiz. Volvemos a insistir en que no se conserva el manuscrito original, por lo cual no podemos descartar la datación a finales del siglo XVIII y que la condición de exclaustrado no es índice suficiente para poder descartar al beato Diego José de Cádiz.
Vemos también que este texto fue donado por la cofradía, es decir, la edición de 1844 fue sufragada por la cofradía, que, como sabemos, pues sufrió bastante los avatares políticos y bélicos que sufrió nuestra ciudad en el primer tercio del siglo XIX. Vemos que tras la Guerra de Independencia de 1808 a 1814, el trienio liberal de 1820 al 23 y la ocupación de los 100.000 hijos de San Luis en 1823, que acabó con esta experiencia liberal, y la reposición del absolutismo por parte de Fernando VII, pues no solo la hermandad, sino que la ciudad quedó esquilmada totalmente, puesto que tras la entrada del ejército francés se produjo en Cádiz una serie de juicios sumarísimos que acabó con la prisión y ejecución de aproximadamente 60.000 habitantes, por lo cual el censo de la ciudad sufrió muchísimo y, en consecuencia, el de las hermandades. Fue en 1841 cuando Domingo de Silos Moreno vuelve a aprobar y a restaurar la hermandad, y aquí en la derecha podemos ver la carta por la cual se solicita la restauración y Fray Domingo de Silos responde positivamente. El editor fue la viuda e hijo de Bosch, que colaboró bastante con la imprenta real de la Marina y con el Real Colegio de Medicina y Cirugía de Cádiz. Quedémonos con este dato porque en estas fechas será muy interesante esta colaboración, como ilustraré a continuación. Esta imprenta tenía su sede en la calle de la Verónica, lo que actualmente es la calle José del Toro. Es decir, nuestra cofradía era bastante de comercio sostenible y localista, no se iba muy lejos para imprimir su quinaria. Y fue a partir de 1823 cuando muere Manuel Bosch y hereda a su hijo. Aquí os presento una carta de colaboración entre el Colegio Nacional de Medicina y Cirugía de Cádiz y nuestra hermandad, y está firmada por su entonces director, que era José Benjumena. Es aquí donde se produce la génesis de la colaboración más importante que tendrá nuestra hermandad en el siglo XIX con el Colegio de Medicina, y que pues se coronará con Cayetano del Toro como hermano mayor de la misma a finales del siglo XIX. Os presento aquí pues varios de los recibos de la imprenta de Manuel del Bosch que se encuentran en nuestro archivo y que dan cuenta de que la reproducción de este quinario fue constante a lo largo del siglo XIX. Incluso durante la Revolución de la Gloriosa, en 1868, el quinario se siguió celebrando y se siguió editando. Y como sabemos, pues el que aprobó este texto fue, y lo sancionó por las indulgencias, fue Fray Domingo de Silos Moreno, que, como dato importante de su episcopado, fue el que consagró la Catedral de Cádiz en 1838. Bien, una vez descrito el quinario, vamos a concluir esta exposición con el último ejercicio en importancia y en datación, que sería el triduo de San Alfonso María de Ligorio, y ahora explico las comillas. Bien, este triduo en realidad es una selección de meditaciones de San Alfonso María de Ligorio bajo el título de Un devoto ejercicio sobre la Sagrada Pasión. El formato del ejercicio se reduce al triduo, y el documento disponible en el archivo es una edición facsímil de 1892, editada por nuestra archicofradía en 1987. Yo creo que todos los hermanos que tengan una antigüedad en esta cofradía tendrán este librito en casa, y que es una verdadera joya, y tiene mucha importancia porque demuestra que la cofradía lleva ya años preocupándose por su pasado y por su historia. Esta edición facsímil se han suprimido tanto las licencias eclesiásticas como la concesión de indulgencias, si las hubiere. Y es el ejercicio que, con modificaciones, se ha venido practicando hasta la actualidad. La estructura presenta pues, la típica en este género, un acto de contrición para comenzar, una consideración para cada día, en el cual vemos que vuelve a hacer un repaso de la coronación a la presentación del pueblo, pero en formato reducido. Tiene también la aspiración para el fiel y el devoto a nuestro Padre Jesús de elección, y concluye con una oración a Jesús y con una oración a María Santísima. Pensemos
partir de las últimas 2 décadas del siglo XIX, el formato de los cultos internos empieza a reducirse a medida que las salidas procesionales a la calle empiezan a ser más frecuentes y más posibles. Esto es un signo bastante elocuente de cómo parece que una cosa quita un poco la otra, cuando en realidad ambas deberían de potenciarse, puesto que son igual de importantes. La autoría de San Alfonso María de Ligorio es al texto tanto en cuanto es una selección de las meditaciones de la Sagrada Pasión del santo, que fue redentor de los redentoristas y canonizado en 1815 por Pío VII. Desconocemos el autor de la compilación y de la reestructuración a modo de trigo. No hemos encontrado ningún tipo de referencia a quién fue el sacerdote que a finales del siglo XIX realizó este trido, aunque sabiendo ya la lista de directores espirituales que tuvo la cofradía y de capellanes que tuvo San Pablo, podemos deducir que se trata del heredero de José Ramos. El editor era la tipografía gaditana Rodríguez de Silva, que tiene la particularidad de introducir la art and craft y también el estilo modernista en sus impresiones, lo cual fue pues todo un boom en el mundo editorial en el Cádiz de finales del siglo XIX y principios del XX. Y tiene como particularidad de que no solo editó el triduo de la hermandad, sino que también fue el editor de las obras de Cayetano del Toro. La aprobación pues, vino del obispo Vicente Calvo Valero, que fue consagrado primero obispo de Santander en 1875 y accedió a la mitra gaditana en 1884. Además, este obispo no solo se dedicó a la cuestión clerical y eclesiástica, sino que también tuvo una fulgurante carrera política como senador por el arzobispado de Sevilla entre 1891 y 1893. Bien, a modo de conclusiones vamos a hacer un breve repaso de cuáles son las obras que componen el devocionario de la Archicofradía de nuestro Padre Jesús del Extremo, María Santísima de las Angustias y San Juan Evangelista. Vemos que tenemos un rezo del Santo Rosario con textos evangélicos para cada misterio, triduo a nuestro Padre Jesús del Extremo de 1892, que fue reformado por mí hace 3 años para adaptarlo a las necesidades pastorales de nuestro momento, el quinario a nuestro Padre Jesús del Extremo, que datamos a finales del siglo XVIII y que se incluye en nuestro devocionario, pues, gracias a esta investigación que hemos desarrollado en los últimos años, la novena de 1779 a nuestro Padre Jesús del Extremo, la novena de rogativas a nuestro Padre Jesús del Extremo, escrita en 2020 con motivo del comienzo de la epidemia de COVID-19, fue también editada por un servidor para poder pues, rogar de esta forma específica a nuestro Padre Jesús del Extremo, el triduo a María Santísima de las Angustias, que también tuve el honor de componer en 2018, así como el Septenario Doloroso, escrito en 2018 y puesto en práctica en 2020, pues durante el tiempo de confinamiento. Y por último, el piadoso ejercicio del Vía Crucis, que responde a un ejemplar que conservábamos en la cofradía en nuestro archivo de finales del siglo XIX. A modo de conclusión, decir que nuestra archicofradía posee un rico patrimonio bibliográfico que incluye grandes tesoros devocionales, pero no solo devocionales, sino también a nivel textual y a nivel histórico. El culto a nuestro Padre Jesús del Extremo ha sido reconocido por la Iglesia con numerosísimas indulgencias, lo cual esto nos da cuenta del reconocimiento que tiene esta devoción. El número de obispos que ha concedido estas indulgencias da cuenta de la dimensión internacional de la devoción a la milagrosa imagen de nuestro Padre Jesús del Extremo. Y el quinario del Padre Diego José de Cádiz es una pieza fundamental en nuestra historia que se reincorpora al patrimonio de la archicofradía para que cuando la Junta de Gobierno tenga bien, pues lo pueda utilizar. Estos documentos, y en esto quiero insistir especialmente, no son papeles muertos, no son meras curiosidades históricas, no es pues elementos interesantísimos de estudio, que lo son, sino que deben ser puestos en práctica a través de nuestra vida de fe y de nuestra vida de devoción que nuestra cofradía pues refleja en el culto tanto interno pero también externo a nuestros sagrados titulares.
invitación y si alguien desea hacer alguna pregunta, pues estoy abierto a todo tipo de cuestiones. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? Convido luego si hay. Vale, muchas gracias. Bueno, con esta brillantísima conferencia que ha dado nuestro hermano Jaime, concluimos este ciclo de 3 conferencias con gente joven demostrando lo preparada que están, como ha demostrado Jaime. Y por eso, en primer lugar, quiero agradecer a Joaquín Gamero, como vocal de formación, el que haya propiciado esto. Yo creo que es muy interesante el trabajo que ha realizado Jaime, que es un artista, y no solamente por ser un gran compositor, un gran intérprete, que lo tenemos aquí muy a menudo, y que, por ejemplo, nos ha dedicado con las 7 últimas palabras de Cristo en la cruz de Heide, que esperamos que se repita este mismo año, sino también por su labor, y una de sus virtudes es la constancia, porque, como ha descrito, son trabajos realizados durante años, y hay que ser muy constante para llegar a un documento que está en el seminario de Montpellier, con lo cual demuestra una virtud que es importante, y gracias a eso pues estamos dando un paso importante en la vida de la cofradía, no solamente, como él ha explicado muy bien, en lo espiritual, sino también en lo patrimonial. Nosotros aquí venimos desde hace unos años fomentando que la cofradía no es solamente el martes santo, sino todo el año, que la cofradía es sus obras de solidaridad, su evangelización, también el patrimonio artístico y la historia viva de Cádiz, ¿no? Y esto, pues bueno, el trabajo que ha comenzado y que seguirá, porque los documentos que tenemos pues dan pistas para investigar y seguir trabajando para llegar a una serie de conclusiones, y la pena es que no tenemos toda la historia, pero bueno, con lo que tengamos yo creo que estamos haciendo un gran servicio para consolidar una archicofradía que no por casualidad tiene 350 años y que bueno, somos Cádiz, ¿no? Y a partir de ahora, pues con esta documentación tenemos muchas más razones para estar orgullosos de nuestra cofradía. Y por supuesto, queremos darle un recuerdo a Jaime para que esta, que ha sido su primera conferencia sobre este tema, no sea la última, sino que próximamente nos deleiten con otros descubrimientos.